Bienvenidos hermanos a Centro Cristiano Bethesda. Les invito a ponerse sobre sus pies para estas alabanzas que cantemos hoy a nuestro Dios. ¿Cuántos están gozosos de estar hoy? Amén. Gloria a Dios, esa es la reacción que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Una actitud de gratitud y reverencia hacia Él, ¿verdad? Alabemos a nuestro Dios. Postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. For being our counselor, Lord, for being the maker of everything from beginning and end, Lord. Thank you for being our hope in such a broken and cold world, Father. I pray that you continue to encourage us, to uplift us, Lord, to knowing that you are here for those who are needing rest, who are needing help, and who are needing hope. I ask this in Jesus' name. Amen. 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 Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 27. Es de un consejo de un padre a un hijo. Dice, hijo mío, estar atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que los hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Un buen recordatorio para todos nosotros para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Los anuncios para este mes.
Girls 15 Plus tendrán sus Bible Study hoy después del servicio a las 5:30 de la tarde en el otro edificio. So, muchachitas no se van tan rápido de aquí. Para más información pueden encontrarse con mi esposa Jackie. Varones tendrán su reunión el 15 de marzo a las 7:30 de la noche en la casa del hermano Cernas. Para más información pueden encontrarse con Rolando, con el hermano. Y jóvenes, comenzando desde el viernes pasado cada viernes hasta el marzo 22, tenemos la conferencia de apologéticas. Si fueron el último viernes, espero que haya sido de bendición para ustedes. Y los animo que inviten a un amigo, un compañero, alguien que necesita que sabe de la palabra, que es todos necesitamos que aprender una cosa o dos de esas sesiones. Para más información pueden contactarse conmigo, con Tori o alguien de los jóvenes que están en el chat para más información. Pero le damos el espacio al pastor. Decía la alabanza: creo en el Dios el Padre, creo en Jesucristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, creo que nos levantarás. Y todos esos creer, todo eso que conlleva ese verbo creer, solamente lo esperamos por fe. Por fe. Y sabe que a las siguientes generaciones les va a ser más difícil creer por fe. Van a venir generaciones que van a querer creer porque han visto. Y nosotros como padres, como iglesia, tenemos que estar preparados para que nuestros hijos puedan creer en la persona y en la obra de Jesucristo. Y para eso son estos talleres de apologética cristiana. No me quiten todavía el de apologética cristiana. Apologética simplemente es una rama de la teología. La teología es la ciencia que se encarga de estudiar a Dios. Y apologética es una rama de la teología que se define de esta manera: la defensa racional de la fe. O sea, el joven va a querer tener una evidencia racional para poder creer en su fe y más adelante defenderla. Hay jóvenes que están aquí que les tuve que explicar lo que era la Divina Trinidad. No lo asimilaron solamente por fe, sino que los tuve que llevar al libro de los inicios, cuando Dios habla en el huerto del Edén. Hagamos al hombre, habla en un plural. Entonces, hubo jóvenes que me preguntaron que si Dios, sabiendo que el ser humano iba a agarrar del árbol del bien y el mal, ¿por qué Dios permitió? Recordemos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros a veces pensamos maldad, la violencia, la guerra, pero maldad también está en el internet cuando a nuestros hijos le están enseñando filosofías sin sentido común, Pero como el adolescente adolece, esa es la palabra adolescente, adolece, o sea, no tiene todavía su sentido común bien desarrollado, adolece, que si no lo instruyes tú o la iglesia de Cristo, alguien más lo va a instruir. Y como adolece de sentido común, se queda viendo y se le hace interesante. Y mueve su alma y lo engaña. Estas conferencias de apologética, como hizo Juan Pablo, hay una o dos o tres cosas que van a aprender ahí los jóvenes, los adolescentes pueden venir. Padres, la iglesia provee de instrumentos, herramientas para que sus hijos desarrollen su fe. Traigan a sus hijos. Ay, pastores, que no tengo tiempo. Wow, vas a perder más tiempo cuando tu hijo crezca y te dé tantos dolores de cabeza. Que mi oración es que nunca lo visites en la cárcel o en otro lugar, o blasfeme de su fe, o crea en cosas que no los va a llevar a una vida abundante. Sembremos hoy en el reino de Dios. Y los jóvenes que están enseñando deben de estar aprendiendo. Siempre hay que estar aprendiendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y tengamos cuidado. Porque tal vez no has tomado el tiempo para instruir al hijo, pero sí le has dado un celular y con internet. Y si no te pones listo, el internet no descansa, Las redes sociales no descansan. La enseñanza en las redes sociales no descansa.
Levántate tú que duermes y nos alumbre Cristo. Estemos listos para presentar defensa con mansedumbre el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Creer. Dice la palabra de Dios, cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a nuestro Señor. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice la palabra de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la palabra. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, gracias porque tú te has manifestado grandemente a través de los profetas, a través de tu ley, a través de la conciencia, Señor. Pero hoy te has manifestado a través de Jesucristo y toda tu escritura. Ayúdanos, como decía la alabanza, a creer y simplemente por la fe. Gracias, Señor, por este recorrido que hemos hecho en estos libros de tu palabra, escudriñando lo que es la fe. Ayúdanos, Señor, como decían tus discípulos, aumentanos la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír tu hermosa palabra, que es la palabra tuya, la palabra de nuestro Dios, de mi pastor. Jehová es mi pastor, decía David. Prepara nuestros oídos espirituales, Señor. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Gracias por todo. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén. Se pueden sentar. Hay recuerdos que nos van a acompañar todos los días de nuestra vida, pero que sean recuerdos buenos, porque toda dádiva, todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces. Entonces, cuando vengan a tu mente esos recuerdos, dices, ay, wow, qué recuerdos, pero simplemente son recuerdos. Y a mi mente, cuando yo empezaba a hacer esta predicación, le pedí al Señor una introducción y vino a mi mente un recuerdo cuando yo miraba en el centro de la ciudad, donde tuve la oportunidad de nacer, cerca de la ciudad de México, y se hacía una carrera atlética Cuautla-Huastepec, y era una carrera de resistencia. Y yo recuerdo que aquellos hombres que iban a competir y querían ganar el premio, tanto económico, el trofeo, estaban hasta el frente y tenían esta posición y estaban ya en movimiento después de haber calentado, y en cuanto daban la señal de salida salían corriendo, pero a una velocidad. Eran seres profesionales. Y era una carrera de resistencia. Cuando tú ves en el mundo de atletismo, hay carreras de velocidad y carreras de resistencia. Estamos hablando de una carrera de resistencia después de 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30, o lo que se llama un maratón, que son 42 kilómetros. Usted me dirá, pastor, we are an American, I don't know, 130 kilómetros. Bueno, en millas son 26.098 millas, casi 27 millas, donde tú te debes de esforzar, ir corriendo. ¿Y saben qué? Ellos corrían por un premio terrenal, por un premio corruptible. Pero déjame decirte por qué te cuento esta historia. Porque aquí el autor de la carta a los Hebreos y el apóstol Pablo, que muchos le dan la autoría al apóstol Pablo, pero no se sabe a 100% quién escribió la carta a los Hebreos. Pero el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses también toma la vida cristiana, la vida espiritual, como una carrera, pero no una carrera de velocidad, que acaba en unos cuantos segundos, una carrera de resistencia. Por eso el apóstol Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, por alcanzar por aquello por lo cual me alcanzó Jesucristo. Entonces, teniendo esta analogía, por eso les cuento esta analogía, porque el autor del libro de los Hebreos lo trae el día de hoy a nuestras vidas para enseñarnos lecciones tan grandes y tan excelsas. Entonces, la vida cristiana, la vida espiritual es una carrera, pero querida iglesia de Cristo, no es una carrera de velocidad, que muchas veces acaba en 11 segundos los 100 metros. Es una carrera de resistencia. Siempre ten esto en mente. Es una carrera de resistencia que va a durar casi 27 millas. ¿Y cuánto equivale estas millas en nuestra vida? Todo el resto de tu vida.
los días que Jehová tu Dios te dé sobre la tierra. Eso va a ser la carrera cristiana. Debemos de saber cómo correrla con paciencia. Debemos de saber que debemos de olvidar lo que queda atrás, todo lo malo. Se nos va a instar y animar el peso, dice, y vamos a aprender. Esto nos lleva a nuestro punto número 1 de esta tarde. Estemos conscientes que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Estemos conscientes que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Debemos de prepararnos como hijos de Dios siempre en Cristo, poniendo nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Debemos de aprender a correrla. Si tú no aprendes a correr la carrera cristiana, te vas a fatigar, te vas a frustrar. No te vas a salir de la carrera cristiana porque es fiel el que te llamó, pero no la vas a disfrutar. ¿Sabes que hay mucha gente que ni siquiera empieza la carrera cristiana? Por la sencilla razón de que se le da el evangelio y se dan cuenta que en la carrera cristiana el camino que tenemos que recorrer muchas veces está un poco duro. Y esa es la semilla del evangelio que cayó en tierra dura. Y hay otra tierra que es más fértil. Pero dice la palabra de Dios que vinieron pruebas y dijeron, no, pues esto no es para mí. Es que la carrera cristiana no es para todos. Por eso la palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Muchos se dan cuenta cómo la carrera cristiana, no, creo que esto no es para mí. Yo prefiero deleitarme en la carne. Otros porque pensaban que la carrera cristiana no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Pregúntale al atleta que corre una carrera. Simplemente ahí ya está reflejando la preparación que tuvo. Y muchos deciden no correr la carrera y dicen, no, esto no es para mí, porque vienen los afanes de la vida. Pero sin embargo, hay muchos que sí decidieron correr la carrera cristiana. Aquellos que el evangelio fue sembrado en buena tierra y decidieron poner la mano al arado y empezar a correr. Debemos de aprender que el autor a la carta a los hebreos nos insta a saber correr esta carrera. A saber correr esta carrera. Por eso el texto bíblico el día de hoy nos dice, por tanto, cuando nosotros llegamos al capítulo número 12 de la carta a los hebreos, que el principal tema de la carta a los hebreos es la suficiencia de Cristo, que solamente en Cristo hay salvación por fe, por tanto, nos está llevando por consiguiente, nos está diciendo que hay un hilo de pensamiento que debemos de seguir, querida iglesia de Cristo. Tenemos que agarrar el hilo de pensamiento para poder entender nuestro texto y nuestro contexto. Por eso el autor de los Hebreos dice, por tanto, por consiguiente, lo que sigue en este pensamiento. Pero, ¿por qué dice el autor de los Hebreos por tanto? ¿De qué estaba hablando? No lo dice Hebreos 11:1, de la fe, querida iglesia de Cristo. Yo estoy seguro que el día de hoy estás en el santuario de Dios, porque es mejor estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de él, solamente por fe. Porque amas a Dios, has aprendido a amar a Dios por fe. Entonces, lo que hemos venido aprendiendo, que están hablando de la hermosura de la fe. Por eso Hebreos 11:1 nos da la definición tan excelsa de lo que es fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, tú y yo esperamos y cantamos con ese gozo. Creo que un día nos arrebatará. Oh, wow. Solamente por fe. Yo estoy pensando, y todos mis hermanos en Cristo, mis familiares que aceptaron a Cristo, y no quisiera que nadie se quedara el día que seamos arrebatados, sea que estemos muertos o aún vivamos. Pero solamente, ¿sabes qué? Por fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el autor a los Hebreos está desarrollando este tema tan sublime, tan excelso como es la fe. Y hemos aprendido que sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Ay, pastor, es que la vida debes de tener fe. Tú fuiste llamado a agradar a Dios. No fuiste llamado a agradar a este mundo,
al gobierno, cumplimos con nuestra responsabilidad cívica, pero nosotros fuimos llamados a agradar a Dios. Y debemos de aprender y entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que nos acercamos a Dios es necesario que tengamos fe. Eso hemos venido aprendiendo en el contexto. La fe es como un músculo, que entre más tú ejercitas, más desarrollas, el músculo está más fuerte, puedes sostener más cosas, el cuerpo está más saludable. Así es la fe. Entre más tú la ejercitas, dependiendo totalmente de Dios, no de tus fuerzas, de Dios, de lo que Dios dice que hagas, y lo haces, ¿sabes por qué? Por fe. Eso es ejercitar la fe. Ay, hoy no tengo ganas de congregarme, pero dice Dios que me congregue, pero por fe. Entre más ejercitas tu fe, va a crecer indudablemente. ¿Por qué cree que el maestro de Nazaret permitió que Pedro, que Juan pasaran por tantas pruebas? Para que ejercitaran su fe. La fe se ejercita en las pruebas, en las dificultades, en la obediencia de la palabra de Dios. Cuando yo pienso que no voy a tener lo que debía de tener y le entrego a Dios, yo estoy ejercitando mi fe. Y veo que Dios se manifiesta. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Chalón. Cuando yo veo que no puedo controlar algo y se lo entrego a Dios. Dije, Jehová Chalón, obre, príncipe de paz. Que Él pelee la batalla por mí, Jehová Nisi. Y se lo entrego a Dios. Pastores, que es muy difícil. Claro, si la vida cristiana fuera sencilla, cualquiera la estuviera corriendo. Pero solamente los valientes se meten a una carrera de resistencia. Porque una carrera de velocidad cualquiera la corre en 20 segundos. Pero prepárate para una carrera de resistencia. Si hay alguien aquí que ha corrido una carrera de resistencia, lo que conlleva, que muchas veces en la milla 2, en la milla 3 te quieres salir de la carrera, que sientes que ya no aguantas. Pero entre más dependas de Dios, de tu fe indudablemente va a crecer y ya no serás el mismo. Y dice el texto, hablando de la fe, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Aquí está haciendo una analogía el autor a los hebreos de una carrera, querida iglesia de Cristo, una carrera atlética de resistencia. Y es increíble que cuando se cierran las Olimpiadas, con el evento que se cierra, es con la carrera de resistencia, con el maratón. Es el último evento que hay en unas Olimpiadas. Y hay a mucha gente que le gustan los deportes, tal vez no le gusta el béisbol, pero al otro le gusta el boxeo, tal vez no le gusta el soccer, pero sí le gusta el americano. A todos muchas veces les ha encantado el deporte desde la antigüedad. Por eso es que el apóstol Pablo agarró también esta analogía de este evento deportivo que se daba en Grecia. La gente podía palpar y lograr entender de una manera más viable la palabra de Dios. Entonces trae esta analogía. Y cuando este evento se cierra en las Olimpiadas, hay tanta gente, tanta multitud que está viendo ese evento en vivo. Cuando van corriendo, hay gente que está ahí y está animando a los corredores. ¡Vamos! Cuando entra al estadio, se levanta una multitud, empiezan. Pues sabes que la palabra de Dios nos anima y nos insta que en esa carrera cristiana que tú estás corriendo, pon tu nombre ahí en la carrera cristiana que vas corriendo, ponte el número que Dios te haya dado. Dice la palabra de Dios que hay una multitud, una nube de testigos que te están viendo correr. ¡Qué tremendo! Es que ese es el mundo espiritual que vivimos por fe. Cuando la palabra de Dios en los libros didácticos, Efesios, si no mal recuerdo, dice que estamos sentados en lugares celestiales, es porque así es espiritualmente. Es porque así es. Entonces tú y yo tenemos que agarrar la carrera cristiana por fe. Y dice que hay una multitud de testigos que nos están viendo. Hay una multitud de testigos que nos están viendo correr la carrera cristiana. Y te voy a decir una cosa. La carrera cristiana trae una multitud de gozo en realidad. Cuando decidimos depender de la obra, de la grandeza
del Maestro de Nazaret, pero no solamente es el Maestro de Nazaret, es el Curios, el Señor. Decidimos depender de Él. En la carrera cristiana hay gozo. En la carrera atlética también. Hay gozo. Imagínate, y hay una nube de testigos que te están viendo. Dice, wow. Y sabes lo interesante es que ellos ya corrieron esa carrera. Imagínate un David que te está viendo y cuando él sabía que el bien y la misericordia lo iban a seguir todos los días de su vida y en la casa de Jehová moraría por largos días y te está viendo, él sabe lo que es la carrera cristiana, la carrera espiritual. Pero también ellos ya caminaron por ahí donde hay aflicción y hay prueba. En la carrera cristiana, aunque tenemos una nube de testigos y nos están viendo, mis hermanos, no todo es color de rosa. También hay un sufrimiento. Pero nos debe de animar que hay personas que ya pasaron por esa carrera. Y si ellos pudieron, porque dependieron de Dios por fe, tú y yo podemos. Tenemos el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es un Dios de vivos. Ellos ya pasaron por ahí. Esto nos lleva a nuestro punto número 2 de esta tarde. Punto número 2. Esta carrera no la corre solo. Hay testigos que me animan. Esta carrera no la corre solo. Hay testigos que me animan. Tanto en nuestro caminar, en nuestra carrera cristiana y tanto en las gradas que dice la palabra de Dios que hay una nube de testigos. Pastor, ¿y por qué me animan? ¿Sabes por qué te debería de animar? Cuando tú te das cuenta que un Enoc corrió la carrera cristiana con una fe inquebrantable. Desde el momento que decidió seguir al Dios de sus padres, al Dios de sus abuelos, de Abraham, Isaac y de Jacob, Enoc tuvo una fe inquebrantable, que el Salón de la Fama de la Fe nos dice que no, solamente por la fe Dios le permitió no ver muerte. ¡Wow! Qué bendición Dios nos dará aquí y de por vida, solamente por la fe. La más grande, la vida eterna. Cuando hay esta nube de testigos que dice la carta a los hebreos, que están alrededor, eso nos debe de animar a correr la carrera cristiana a pesar de la aflicción, a pesar de que se te entuman las pantorrillas, los muslos. A pesar de que muchas veces te quieres detener y tomar un momento de brevedad en tu vida, un momento de agua. Pero eso es la carrera cristiana. Y nos debe de animar porque no estamos corriéndolo solo. Y dice la palabra de Dios, añade, despojémonos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Despojémonos, nuestro nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjate a lo que nos está animando la palabra de Dios después de que dice que hay una nube de testigos y que eso nos anima, que debemos de animarnos cuando yo volteo a ver una vida como la de David, que era un simple pastor de ovejas y Dios solamente por la fe lo pone como rey. Cuando veo una vida que no tenía sentido, sumido en la pobreza, en la inmoralidad como Rahab, pero solamente por la fe Dios la pone en un puesto único, pero solamente ¿qué? Por la fe. Eso me debe de animar a correr la carrera cristiana por fe. Y nos dice que nos despojemos. La idea de este verbo despojar conlleva quitar algo que nos ha acompañado o nos ha cubierto en nuestra vida. Fíjate lo que conlleva la palabra despojar. Quitar algo que te ha acompañado en tu vida o te ha cubierto por completo. ¡Wow! Cuando nosotros analizamos la palabra y a veces nomás la leemos, un alrededor de testigos y despojémonos de todo peso. Lo que conlleva esta palabra, despojémonos, que arrojes, que quites algo que te ha acompañado en los días de tu vida. Yo sé que tú sabes esta realidad porque estamos en el mismo lugar. Que correr la carrera cristiana, correr en la vida, muchas veces no ha sido fácil. Y muchas veces no lo será. Pero imagínate, ir corriendo
con lo que conlleva la carrera cristiana, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, entonces tú sabes que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes de maldad, este mundo caído. O sea, tú sabes lo que conlleva. Tú eres hijo del rey viviendo en un territorio ajeno porque el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces tú lo sabes. La aflicción que hay porque hay que ganarnos el pan de cada día con el sudor, todo lo que conlleva. Y todavía cargando en la vida cierto peso y quieres correr la carrera cristiana. ¿Cómo crees que va a ser? Pues mucho más difícil. Por eso la carta a los hebreos el día de hoy nos anima a que nos despojemos, a que arrojemos, nos quitemos completamente aquello que nos ha acompañado en los días de nuestra vida. Es que Dios ya no quiere que cargues con eso en la carrera cristiana. Y se le estaba escribiendo a la iglesia primitiva de Cristo, a los hebreos que se habían convertido a Cristo, que a veces pensaban que no era suficiente la gracia y querían cargar con la ley. Espérate, porque Jesucristo ya cargó con eso, no tú. Jesucristo es suficiente. Por eso puesto tus ojos en el autor y el consumador de tu fe. Despójate de todo peso que te asedia en la carrera cristiana. Mis hermanos, una carrera es desgastante y más de resistencia. Debes de saberla correr. Trayendo la analogía, la comparación que está haciendo el autor de la carta a los hebreos, de poner la vida cristiana, la vida espiritual, como una carrera de resistencia, un maratón que equivale a 42 kilómetros, 26.98 millas, casi 27, trayendo esa analogía, sabe que el corredor, el atleta, se prepara para esa carrera de resistencia. No crea que nomás le entra por entrar ahí, porque déjame decirte que a la milla 2, 3 lo iban a estar sacando, sino él se preparó. Y una de su preparación que tiene este atleta cuando no está en la carrera y cuando él se está preparando, entrenando en las mañanas, tardes para ser de los mejores y tener un premio, se pone ciertas pesas, ciertos weights en las muñecas, las venden y se cruzan, se traban. Y esto nos hace sentir más pesadas las muñecas y se pone también en los talones. Y hay un chalequito también con pesas, con peso que se pone y sale el atleta a correr. Pero sabes que cuando llega el día de la carrera, no creas que el atleta llega con esos weights, con esas pesas, se despojó totalmente. Y por eso ya está ese día listo, como una pluma ligera, para correr la carrera física. Así el autor a la carta a los hebreos nos anima, inspirado por el Espíritu Santo. Despójate. Has venido a Cristo Jesús. Has empezado una carrera que es en Cristo y en la llenura del Espíritu Santo. Despójate de aquello que te está pesando en la vida. Porque a la carrera que vas a entrar no va a ser fácil. Va a haber una multitud de gozo porque Dios es un Dios que nos ha prometido una vida en abundancia. Y es verdad. Pero en el camino va a haber prueba, va a haber aflicción. Va a haber que Dios nos va a pedir obediencia para correr la carrera cristiana. Y queremos cargar con otras cosas que nos están pesando. Por eso dice, despojémonos de todo peso. Y la palabra todo conlleva todo. Y nos está pidiendo, antes de entrar a la palabra pecado, nos está pidiendo de ciertos pesos que no son pecado, pero sí son un peso. ¿Cómo cuáles, pastor? ¿Sabes que un peso tan duro de cargar en la vida cristiana, en el maratón cristiano, un peso tan duro es cuando en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, te hirieron emocionalmente, físicamente, psicológicamente. Algunos hasta sexualmente los llegaron a herir. Pero cuando tú vienes a Cristo, le debes de entregar todo. Porque en Cristo eres un trofeo por su gracia. Te debes de despojar de todo porque pesa, mis hermanos. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque yo soy ser humano.
Y el autor a la carta a los hebreos que lo dirigió el Espíritu Santo, él sabía que en la carrera cristiana nos debemos de despojar de todo peso. Eso que nos quebrantó en la niñez, esa humillación que te hicieron y tal vez dejó marcada lo más profundo de tu alma. Ni siquiera es una cicatriz en la cara, esta ya se te olvidó. O ni siquiera te acuerdas de ella, pero hay una cicatriz en el alma que vas caminando y al despertar te acuerdas y te pesa. El día de hoy de entregarlo, es el día de hoy de entregarlo. Despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia. La vida cristiana, querida iglesia de Cristo, es una carrera de resistencia. Y si tú no lo entregas, te vas a cansar mucho antes de llegar a la meta. Y por gracia sois salvos, y tal vez no, pero tal vez no cumples el propósito de Dios. Entreguemos eso que nos ha dañado. Yo recuerdo cuando iba a la universidad y me encontraba una profesora que me dio clases en la primaria Hermenegildo Galeana, y yo la miraba a la profesora, mi corazón tenía cierto rencor contra ella porque abusó de su autoridad. Ese era un peso. Pero cuando vine a Cristo, le entregué todo. Y aún en la carrera uno se da cuenta, Señor, esto no te he entregado, Señor. ¡Wow! La profesora solamente quería hacer un bien. Y entregamos. Y la vida cristiana se vuelve más ligera. Muchas veces Dios nos pide que perdonemos, no porque aquel que nos ofendió se lo merece, sino porque Dios quiere que descanses en Él. Porque pesa. Hay cosas como nuestras emociones, nuestros sentimientos, que las debemos de vivir, pero no debemos de depender de ellas. Cuando tú dependes a tomar decisiones de tus emociones y sentimientos, vas a ver las consecuencias que van a ser un peso tremendo. De por sí emociones y sentimientos, no entregarlos a Dios, se vuelven en un peso. Tenemos que entregarle integralmente nuestro ser a Dios, nuestro cuerpo físicamente, nuestra alma y nuestro espíritu, para que nuestra alma repose en Dios. Mi alma, decía el salmista, está reposando. Porque si tú y yo no entregamos esas emociones, esos sentimientos que no se pueden apagar, qué bueno que hubiera un botón y, ay, apago, ahorita no quiero sentir. Pero no se pueden apagar. Y cuando tú y yo no decidimos no entregarlo, nuestra alma no reposa. Y ahora añade, hay deseos en la vida que son totalmente malos, en los cuales ni siquiera debemos de pensar. Pero hay deseos que son buenos, afables, gratos, en los cuales pensar. Pero hay deseos que tenemos que esperar siempre en la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, adelante. Y si no, bendito sea tu nombre. Y si sí, bendito sea tu nombre. Imagínate cuando tú vas corriendo la carrera cristiana, con los sentimientos y emociones, sin entregarlos a Dios, no te has despojado de eso, y luego le añades ese deseo, y te dejas llevar por el corazón, por ese deseo, cuidado, porque la carga se va a volver más pesada. Ay, pastor, ¿de verdad? Oh. Y tristemente la historia muchas veces se repite. Por ejemplo, un deseo bueno. ¿Quién no quiere tener su propia casa? Una casa donde tu familia repose, donde tu familia esté. Es un deseo bueno, pero debes de esperar en el tiempo de Dios. Debes de ser sabio y prudente en lo que te vas a meter. Y yo preguntaría aquí, ¿quién no desea un carro del año? No alcen la mano, porque no vamos a hacer oraciones por eso. Pero yo creo que la mayoría, ¿no? Y más cuando llevas tu carro al taller o al dealer y ves los demás carros y dices, ay, madre mía, qué bonitos están. Un deseo noble, no estás deseando cosas, un deseo noble. Pero imagínate aquel que tiene el deseo y se deja llevar por las emociones y sentimientos y le entra algo sin calcularlo. Yo recuerdo en mi juventud mis amigos recogiéndoles el carro. Digo, ay, Señor. Interesante, ¿no? Es que engañoso y perverso es el corazón. Tenemos que aprender
a entregarle todo peso al Señor, porque eso se convierte en un peso. ¿Cuántos se quieren casar aquí? No alcen la mano, pero es un deseo noble. Es un deseo noble, pero siempre debemos de comprender lo que es el matrimonio. El matrimonio es santo a los ojos de Dios, es único. Los cónyuges deciden trabajar unidos como el yugo que se le ponía a los animalitos, de ahí viene la palabra cónyuge. Deciden trabajar unidos en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, deciden. Es un deseo noble. Pero siempre debemos de buscar la voluntad de Dios, la bendición de Dios, la dirección de Dios, y que sea su voluntad en el santo matrimonio, y Dios derramará su bendición. Es triste ver que matrimonios se casan y tan jóvenes y al poco rato se están divorciando. No. Señor, yo sé que a veces esperar como hijo de Dios se necesita lo que dice la palabra de Dios, paciencia. Corramos la carrera con paciencia. Y más cuando llegamos a 30 años, dices, ay Señor. Pero espera en el Señor y entrégale ese buen deseo, entrégale esas emociones. ¿Y solamente qué? Por fe. Y Dios hará. Y el resultado será excelso. Inclina tu rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y vamos a tomar un minuto el día de hoy. Tú y yo a solas con Dios. Si hay un peso que has cargado en la vida cristiana, ahora que has venido a Cristo, una emoción no entregada, un dolor del alma que te hirieron cuando estabas chico, cuando eras niño, cuando eras adolescente, joven, qué sé yo, entrégaselo hoy al Señor. Despojémonos de todo peso, dice la palabra. En silencio, entrégaselo al Señor. Padre, gracias porque eres bueno. Porque hoy nos estás instando a reconocer que la vida cristiana es una carrera de resistencia, donde debemos saberla correr, donde debemos estar preparados y donde tu palabra nos insta a que nos despojemos de todo peso. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque reconocemos que tú harás la obra. En Cristo Jesús, amén. Esto nos lleva al punto número 3 de esta tarde. Entrégale toda carga a Dios hoy. Entrégale toda carga a Dios el día de hoy. Y añade el texto bíblico: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Desde que el ser humano pecó, desde que el ser humano erró al blanco, desde que el ser humano desobedeció el mandato de Dios de no comer el árbol de la vida, y desde ese momento entró una multitud de maldad al mundo que, hermanos, si nosotros estamos conscientes y nos ponemos a orar y analizamos la maldad que hay en este mundo, nos puede llevar a ponernos tristes. Es increíble. Y que nunca nos amoldemos a este mundo. Que tengamos un corazón sensible, una alma, un espíritu, aún al ver la maldad y decir, Señor, ¿en qué mundo vivimos? Pues es la realidad, en un mundo caído. Donde nuestros países matan a jóvenes como que si la vida no vale nada. Dios es un Dios de vida, el que da vida. Y mataron a 7 jóvenes, y pasó esto, y pasó lo otro, inmoralidad, y legislan leyes de inmoralidad, como que tanta maldad. Pues es increíble, cuando el ser humano decide desobedecer a Dios, entró una multitud de maldad, que esto conlleva una multitud de pecados. Y los pecados simplemente los podemos caracterizar en 2. Los pecados de acción y los pecados de omisión. Los pecados de acción, como lo vemos, pecado de acción conlleva un hecho o una acción. Hacemos algo que atenta contra la santidad de Dios. Es un pecado de acción. Aquellos que deciden meter al cuerpo de Cristo droga de diferentes maneras, es un pecado ¿de qué? De acción. Pero también están los pecados de omisión. Lo que dice Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Ay, pastor, yo doy gracias a Dios porque yo no tomo, no fumo, no me drogo. Ay, esos pecados de acción. Tranquilo. Pero ¿cómo estás con los pecados de omisión? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el punto interesante que cuando escudriñaba la carta a los hebreos, y especialmente nuestro texto del día de hoy, cuando la palabra dice, y del pecado que nos asedia, o sea, del pecado que nos rodea, no está hablando de una multitud de pecados, no está hablando de un plural, porque si estuviera hablando de un plural dijera, de los pecados que nos asedian, oh wow, el de la multitud. No, está hablando en un singular la carta a los hebreos, y del pecado que nos asedia. Uno basta, dice la palabra de Dios, uno basta para que te asedie, para que te corrale y no hagas la voluntad de Dios, para que te fatigues en la vida cristiana. Ay, pastor, es que en esto no estoy pecando. Uno, dice la palabra de Dios, la carta a los hebreos, no lo digo yo, en singular, y del pecado que nos asedia, nos acorrala, nos orilla, nos comprime, nos fatiga en la vida cristiana. Que muchas veces puedes llegar a preguntar, ¿y dónde está la vida en abundancia que Jesucristo prometió en la carta de Juan capítulo 10, versículo 10? Si tú te das cuenta, está en singular, del pecado que nos asedia. Aquí la pregunta sería, ¿de qué pecado está hablando la carta a los hebreos? Que habiendo una multitud de pecados, no lo dice en plural, sino en singular. El contexto nos dice de qué pecado está hablando la carta a los hebreos. De qué pecado tan catastrófico, tan grave. Todo es pecado. Pero aquí la palabra de Dios me llama la atención que nos lleva a marcar un pecado específico. ¿Y qué pecado es, pastor? El contexto nos lo dice, la falta de fe. La falta de fe. Esto conlleva que el pecado es el pecado de la incredulidad. Cuando tú y yo somos incrédulos. ¿Sabes que sencillamente lo contrario a creer es incredulidad? Es incredulidad. De ese pecado está hablando la carta a los hebreos. Tener falta de fe, tener incredulidad, no creer, ser incrédulo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 23 y 24, que al que cree, fíjate lo que dice la palabra, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. ¡Wow! Siguiente, mija. Y se burlaban de él. Ahí estaba, se perdió. El que en él cree, no pusieron el otro. Pero hay lo que dice Jesucristo, al que cree, todo le es posible. Imagínate lo que puede hacer la fe. Se burlaban de él. Pero Jesucristo les da esta lección. Y el día de hoy la carta a los hebreos nos da esta lección para no tener este pecado en nuestras vidas, el pecado de incredulidad. Al que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Ay, pastor, entonces yo me voy a poner a pedir esto. No, conforme a tu voluntad, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Porque dice la palabra que muchos piden para sus deleites y pecados. Dios nos ha dado y no lo honramos y todavía queremos más. No, está hablando de una fe genuina. Al que cree, todo lo es posible. Y se burlaban de él. Pero el que no cree, fíjate la importancia de este verbo creer y de este pecado que está, y despojémonos del pecado y del pecado que nos asedia. Juan dijo sencillamente, el que no cree ya ha sido condenado. Wow. O sea, no va a haber juicio ya para él. Wow, no es que yo quiero que se me haga justicia, que haya un juicio. No. Ya ha sido condenado, dice el discípulo amado llamado Juan en el capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado. Wow, qué bendición. Solamente por creer en él. Dios es bueno. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Por eso es que la carta a los hebreos, ya como hijos de Dios nosotros, dice, hey, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado de incredulidad. Wow. Tal vez muchos van a pedir en ese día, hey, yo quiero un juicio. No, 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 no. El que no creyó, dice la palabra, ya ha sido condenado. ¿Sabes que todo pecado va a ser lavado por la sangre de Cristo? Ya fue lavado en la presencia de Dios cuando llegamos y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Ya, cualquier pecado que tú puedas ver dentro de la Escritura, de los que cometieron los padres de la fe, como llamado un David que cometió adulterio, que cometió homicidio siendo intelectual. Él hizo el homicidio con premeditación y alevosía y ventaja. Pero su pecado le fue perdonado. Lo que tú puedas ver el día de hoy en las noticias, que si esa mujer o ese hombre se arrepiente, alcanzará la divina misericordia de Dios. Pero el único pecado que no va a ser perdonado, y dice la palabra de Dios, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto, pastor? Sabes que tú viniste a Cristo. Yo vine a Cristo no porque soy bueno. No porque me agradó seguir los pasos del maestro. No porque en un momento de lucidez dije necesito a Cristo. No hay bueno ni justo uno. Todos nos descarriamos como ovejas. Tú y yo venimos a Cristo porque la divina providencia de Dios en la tercera persona de la divina Trinidad llamada Espíritu Santo descendió y está aquí en la tierra convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Y un día el Espíritu Santo me convenció de mi maldad y que si yo no aceptaba a Jesucristo, venía una condenación para mí. Y tú y yo decidimos decir amén. El que no cree no ha sido con amén. Aquí estoy. Y solamente, ¿sabes qué? Por fe aceptamos a Jesucristo. Y decidimos decir, aquí estoy, por fe. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que cuando los quiso convencer de pecado, de justicia, de pecado, de juicio y justicia, y dijeron, no, dice la palabra de Dios, que ya ha sido condenado. El texto nos anima a que nos despojemos de ese pecado de incredulidad. Tú y yo podemos decir, pero yo ya acepté a Jesucristo, yo ya lo acepté, claro, y por fe lo entendemos así, que ya aceptamos a Jesucristo. Pero te voy a decir cuántas veces solamente por incredulidad no hemos hecho o hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha mandado a llevar a cabo. ¿Y sabes por qué? Solamente por falta de fe, por incredulidad. Cuando Dios demanda de ti, porque es bueno, es excelso, es sublime, y que lo hagas, y no lo haces, muchas veces por falta de fe. Incredulidad. Eres incrédulo, soy incrédulo. Queremos ver. Pues despojémonos, dice la palabra de Dios, de ese pecado que nos asedia. La incredulidad, la falta de fe. Esto nos lleva a nuestro punto número 4 de esta tarde. Que Dios nos ayude a despojarnos de la incredulidad. Que Dios nos ayude a despojarnos de la incredulidad. Nosotros no ponemos toda nuestra vida, todo lo que somos, lo que tenemos en las manos de Dios, porque somos sus administradores, pero no lo ponemos en las manos de Dios. ¿Sabes por qué? Solamente por falta de fe. Soy incrédulo. ¿Sabes que muchas veces voy cargando y es un peso tan pesado en la vida que no he aprendido a perdonarme, que no me perdono, que cometí una falta y pienso y creo en mi mente, en mi corazón, que la cruz de Cristo no es suficiente para perdonarme de ese pecado? ¿Sabes por qué no te perdonas? Por incrédulo. Por incredulidad. Porque si la palabra de Dios nos dice que si Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, así es. No es como tú piensas o tu corazón piensa. Pero muchas veces es increíble la multitud de gente que va sufriendo por la vida porque no se ha perdonado a ella, a él mismo.
y piensan que la cruz del Calvario, la muerte redentora de Jesucristo, no es suficiente para perdonar aquello que hizo. Pastor, sí, eso es una realidad. Hay multitud de gente que no se ha perdonado a ella misma. ¿Y por qué, pastor? Por incredulidad. No han aprendido en la vida cristiana que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que Dios nos ayude a despojarnos de la incredulidad. Si muchas veces yo no le entrego las primicias a Dios de mi tiempo, de lo que yo soy, o mucho menos de mis finanzas, de lo que Dios me ha dado, porque no tengo fe, soy incrédulo. Si no, pregúntale a Abel y a Caín. Muchas veces yo no avanzo en la vida cristiana simplemente por el pecado de la incredulidad. Oh, sí he aceptado a Jesucristo, pero pues no creo en las promesas de Dios. Si ahí está, solamente esfuérzate y haz lo que dice la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este día estaba sorprendido porque me enteré que un cantante cristiano se estaba riendo de un salmo, del Salmo 91, que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 y 10.000 y más a ti no te llegará. Y dice, ¿cómo va a ser eso posible? Wow. Él tiene una alabanza que dice que su fe se desgastó. Wow. Yo le diría humildemente, revisa tu fe, porque lo que está al decir, al no creer en las promesas de Dios, porque déjame decirte que más de 1000 y más de 10.000 van a caer en un lugar llamado infierno, pero por la gracia de Dios yo no voy a caer. Oh sí, porque no, por la gracia, por la fe que he puesto en la persona y en la obra de Jesucristo. Por fe yo espero un cielo nuevo. Por eso le amo y le sirvo. Intento día a día obedecerle, porque Él me amó primero, no yo a Él. Pero él se reía como diciendo, oh, sí, o sea que el Salmo dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más no tuya. Y se reía y yo me quedé, dije, wow, Señor, wow. Aumentanos la fe, Señor, para que se rían hasta de tu escritura. Es que es tan sencillo eso. ¿Cuántas veces van a caer tantos? Pero por la gracia de Dios a ti no llegará. Y especialmente ese día del juicio, donde muchos van a estar en el gran trono blanco y tú solamente por la gracia de Cristo, por haber puesto tu fe en la persona, no estarás en ese tribunal, estarás en el bema de Cristo, en el tribunal de Cristo. Entregando cuentas no por tu alma, entregando cuentas por lo que hiciste con tus dones y talentos, lo que Dios te dio aquí en la tierra. Pero no para que tu alma se va a salvar o se va a perder. Tu alma la compró Jesucristo. Con un precio de sangre. Por eso es el único pecado que no se perdona. ¿Qué más dice el libro de los Hebreos? ¿Qué más podemos ofrecer? Si fue el propio Hijo, que lo hiciste mayor que los ángeles. Despojémonos del pecado de incredulidad. Y añade la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Rápidamente regresando a la analogía de la carta al libro de los Hebreos, de la carrera, que la carrera es una carrera cristiana, viendo la analogía que estaba haciendo el apóstol Pablo, si él fue el autor de la carta a los Hebreos, o la que hacía la analogía en la carta a los Filipenses. El corredor no simplemente se quitaba las spoilers de las muñequeras, de las muñecas, de los talones, el chalequito ese que pesaba. El corredor, atleta, aquel que iba queriendo ganar el premio, queriendo ganar el primer lugar, queriendo ganar tal vez eso financiero, no simplemente se quitaba eso, utilizaba un uniforme especial. Yo recuerdo aquellos tenis que eran tan frágiles que uno los agarraba y no pesaban nada. Aquel short que era tan abierto, tan despojado y ligerito.
tan ligerito, y después estaba muy abierto las piernas para que el corredor en 42 kilómetros, casi en 27 millas, tuviera ese espacio y ligerito, mis hermanos, porque en un maratón, si tú lo has corrido, después de 2 kilómetros, el cuerpo dice, wow, cualquier cosa le empieza a pesar. Usaba una playerita tan delgadita que de por sí los corredores de resistencia son delgaditos, casi son puro músculo. Pues cuando nos animan a que nosotros, dice, y corramos, se nos está diciendo que corramos con paciencia y que pongamos los ojos en Jesucristo. Querida iglesia de Cristo, cuando tú vienes a Cristo Jesús, valga la redundancia, debes de correr la carrera en Cristo y en la llenura del Espíritu Santo. Rápidamente te debes de vestir de la nueva vestimenta que es en Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 24 nos enseña que si nosotros venimos a Cristo, nos debemos de despojar toda la ropa del mundo, todo lo sucio, y ponernos una nueva ropa y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si logramos comprender, y la Escritura se explica en esto, la carrera cristiana va a ser más fácil, no solamente para ti, porque tú tal vez ya vas en la milla 20, bendito sea el Señor, pero tal vez para tu generación que viene empezando y está en la milla número 2. Y no creas que la carrera se va a poner más fácil. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso les decía que enseñen a sus hijos, tráiganlos en las herramientas que la iglesia da. Apologética cristiana, la defensa racional de tu fe. Cuando ya no tienes evidencia, que no quieres creer solamente por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Démosle herramientas a nuestros hijos de que Dios es un Dios que reina y gobierna desde los cielos. Si hay un celular, un smartphone tan inteligente que un ser humano como tú y yo lo hicimos, debe de haber un Dios que nos hizo a nosotros. Démosle evidencia a nuestros hijos, porque la carrera cristiana no va a ser más fácil. Debemos de vestir del nuevo hombre en la justicia de la verdad y enseñarle a nuestros hijos lo que es la verdad. Pastor, yo estoy cansado. Qué bueno, pero ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos, ¿no? Tenemos un alrededor de testigos, dice la palabra. Ahí vamos corriendo. Ya nos falta poco. Pero tus hijos, tus nietos, Abraham enseñó a Isaac a correr la carrera espiritual. Isaac enseñó a Jacob a correr la carrera espiritual. Y Jacob la tuvo un poco más difícil, le enseñó a José, a Zabulón, a Dan, a Rubén, a que tenían que correr en la carrera. Vestíos de Dios, del nuevo hombre, en su justicia, porque tu justicia y mi justicia se quebranta delante de la presencia de Dios. Necesitamos la justicia de Cristo en nuestras vidas. Es la única verdad absoluta que hay. Vestíos del nuevo hombre. Y corramos con paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Aquí no levanten la mano. Paciencia. No nacemos con paciencia, mis hermanos. Por eso el autor nos dice, y corramos con paciencia. Porque no nacemos con paciencia. Aquí tenemos bebés. Y sabemos que cuando un bebé no le da su lechita a su hora, el bebé va a empezar a llorar. El bebé no va a decir, voy a tener paciencia a mi papá y mi mamá porque está ocupado. No. Nuestros hijos, si no les enseñamos a que desarrollen esa virtud del carácter, ese fruto del Espíritu Santo, no van a tener paciencia. Cada vez vamos a vivir con generaciones más impacientes. ¿Por qué, pastor? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Nosotros fuimos concebidos en pecado, impacientes, afanosos. Por eso la Escritura se nos enseña, por nada estés afanado, espérate, yo haré. Dios, yo me tengo que esforzar, yo lo sé que te daré, pero yo voy contigo, deja que yo te acompañe. A veces hasta queremos dejar a Dios
Ya voy. Dice Dios, espérate, ora primero. Corramos con paciencia. Iglesia de Cristo, la paciencia no es un fruto del carácter del ser humano. No nacemos siendo pacientes, todo lo contrario. Por eso cuando la carta a la iglesia de Galicia, en su capítulo 5, el apóstol Pablo nos describe el fruto del Espíritu Santo. Uno es amor, otro es paciencia y otro es gozo. Entonces ahí entra que tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y vino a morar en nosotros, a que nos ayude a correr la carrera cristiana con paciencia. Algo te voy a decir. Si alguien se arranca queriendo correr lo más veloz en un maratón, no va a llegar ni a la milla número 1. Eso es la realidad. Qué tremenda sabiduría de los escritores. Es que no fueron ellos. ¿Sabe quién fue? El Espíritu Santo. Cuando alguien tiene la destreza de explicar algo tan profundo y nosotros ahora verlo, fue el Espíritu Santo. Si alguien en la vida, en un maratón, quiere salir, hermanos, no va a llegar tan lejos. Corramos con paciencia y reconozcamos que solamente es un fruto del Espíritu Santo. Con esto voy a terminar, Iglesia de Cristo, el día de hoy. Puesto nuestros ojos en Jesucristo. En Jesucristo. ¿Sabe por qué a veces nos impacientamos o nos preocupamos y queremos que los huevos ya bajen? Ay, los huevos están muy caros. Aún los huevos pueden hacer quebrantar nuestra fe. Tranquilo. Tranquilo. Despojémonos del pecado que nos da incredulidad. Dios tiene el control. Mejor dobla tus rodillas y ponte a orar y ten fe que Dios hará. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros cumplimos una responsabilidad cívica porque nos insta la palabra de Dios, la carta a los romanos. Es verdad. Pero nuestra esperanza y nuestros ojos están en Dios, en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Que Él sufrió la cruz del Calvario. Yo sé que muchas veces la fe puede faltar. Yo sé que la vida cristiana, Jesucristo lo sabe. Él vino a correr esta carrera. Y al final expresó: consumado es por ti y por mí. Pero sabes que cuando estaba en la milla 25, casi llegando a la meta, en un momento le dijo al Padre: Señor, si es posible, si te es posible, te es permitido, pasa esta copa de mí. La ira de Dios que venía sobre él puesta en la plenitud y en la grandeza del Cordero inmolado. Pero dijo el Padre: no, el plan sigue. Entonces Jesucristo se levantó y dijo: sigamos corriendo. Es por eso que el día de hoy tú puedes tener salvación y yo puedo tener salvación. Iglesia de Cristo, fe no es. No creas que porque tengas fe todo va a ir bien en la vida. No, va a haber aflicción, van a venir pruebas. Fe no es creer que yo voy a responder a toda circunstancia de una manera positiva. No. Fe es que a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que yo no responda de una manera positiva a toda circunstancia, sigo creyendo. Eso es tener fe. Si no, pregúntale al padre de la fe junto con su esposa llamada Sara. Cuando Dios, en las circunstancias tan extremas de que no podían tener hijos, Dios les prometió un hijo, pregúntale si respondieron bien. Claro que no, el texto bíblico nos dice que ellos metieron sus manos. Pero ¿sabes qué? Ellos siguieron creyendo. Eso es tener fe. Que a pesar de nuestras equivocaciones sigamos teniendo fe. Pregúntale a un Jacob. ¿No engañó a su padre y le robó la primogenitura a su hermano Esaú, aunque Esaú ya se la había vendido? Pero ¿sabes qué? Jacob siguió creyendo.
Y no solamente esperó la bendición con las manos abiertas, cuando tuvo la oportunidad tuvo que luchar por ella. Si no, pregúntale a Rahab, ¿qué esperanza hubiera habido para Rahab en Jericó? Pero ¿sabes qué? Creyó y le fue contado por justicia. Y está en la descendencia y en el linaje del rey David, pero sobre todo en el linaje del león de Judá. ¿Y sabes por qué? Por fe. Siguió creyendo, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que no llevó una vida tan ejemplar. Pero al que cree, todo le es posible. Y más allá de lo que ella pudo imaginar. Si no, pregúntale a aquel pastor de ovejas cómo se equivocó, pero siguió creyendo. Eso es fe. Y me encanta esta ilustración de la carrera atlética. Y tú y yo sabemos que ellos corren por un trofeo, pero sobre todo un premio cuando vienen al maratón de Boston. Un premio muy jugoso. Se prepararon, se esforzaron. Ellos corren por un premio corruptible. Pero Iglesia de Cristo, esto que te anime. Tú y yo corremos en la carrera cristiana no por un premio corruptible, uno incorruptible. La corona de la vida, la corona de justicia. Imagínate cuando llegues a los cielos. Yo no sé cuáles coronas te entregarán, pero van a ser para que los pongamos a los pies del Maestro. Dios no te dejó aquí con las manos vacías, Dios te dio dones y talentos para que los uses, los ejercites. Todo lo que Dios te ha dado, para que un día tú ganes coronas y los pongas a los pies del Maestro. Pongámonos de pie, oremos a Dios. Incline su rostro. Padre, gracias por la grandeza de tu nombre. Gracias porque a través de tu escritura nos instas, nos aconsejas la manera como debemos de vivir. Aún con pasajes ilustrativos, Señor, nos animas, nos instas, nos recuerdas que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Ayúdanos, Padre, a quitarnos todo ese peso para poderte agradar mejor en esta carrera. Ayúdanos a despojarnos de este pecado que nos asedia, que es la incredulidad. El día de hoy la iglesia no tira muros de Jericó sencillamente por incredulidad. La iglesia de Cristo no levanta, no hace lo que tiene que llevar a cabo porque nos falta la fe. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor. Y te pedimos, como en un momento los discípulos lo hicieron, aumentanos la fe. Pero sobre todo el día de hoy, al ver lo que hace la fe en nuestras vidas, creer, te agradecemos porque un día aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, solamente por fe. Ayúdanos a compartir este evangelio. Que el que crea será salvo y el que no será condenado. Pero que nosotros hagamos nuestra tarea. Dice, el día de hoy hay alguien aquí en el santuario que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. El que cree será justificado y será salvo, pero el que no cree será condenado. Si tú me estás viendo a través de las redes sociales, nos estás viendo a través del Face, del YouTube, yo te animo que hoy aceptes a Jesucristo. Si nos estás viendo en vivo, nos vas a ver. Acéptalo. Acéptalo. Solamente en Él hay vida y vida en abundancia. Repite esta oración conmigo ahí en silencio y dile: Padre, yo reconozco que he pecado y que el pecado atenta contra ti. Te pido perdón por mi pecado y por mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y acepto hoy a Jesucristo
como mi Señor y Salvador. Sigamos orando, iglesia. Oremos que a través de este mensaje más de uno se salve. Oremos. Hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración y el día de hoy la hizo. Voltéme a ver. Hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración y el día de hoy la hizo. Voltéme a ver. Padre, gracias porque eres bueno y sabemos que harás conforme a tu santa voluntad. Tú eres el que añades a la iglesia. Tú eres el que da salvación. Tú eres el que nos haces crecer, el que produce en nosotros tanto el hacer como el querer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo. Te agradecemos en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo un nombre, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener el tiempo de ofrendas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a invocar el nombre del Señor. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque hemos recibido tu palabra, Señor. Ayúdanos a que la fe crezca en nosotros, Señor, que creamos en ti, el único Dios verdadero, Señor, y que nuestra fe sea solamente en ti y nadie más. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas que han de ser levantadas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que participa, Señor. Y te pedimos por aquellos, Señor, que este momento no puedan hacerlo, Señor, que tú lo bendigas y que la próxima vez lo pueda hacer, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, les animo a ponerse sobre sus pies para alabar a nuestro Dios con este último canto. Es
fe. Gloria a Él por la fe. Justificado por la fe. Que no nos falte la fe, Padre. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Ahí en donde se encuentre, cántele a su Dios. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, Solamente Él. sobre la tempestad, Él es Rey. Al Rey de Reyes cantemos. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Te alabamos y glorificamos Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Padre, ayúdanos que no nos falte la fe, Padre. Si en nuestros corazones tú hayas algo que no te agrada, Padre, te pedimos y te suplicamos que lo quites, Padre, que renueves nuestras mentes, restaures nuestras almas y nuestros corazones para hacer tu voluntad, para tener esa fe que te agrada, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.